Estas enfermedades, que son transmitidas por vectores, están bastante relacionadas con un referente clínico común, y es que son enfermedades que desarrollan cuadros febriles e icterohemorrágicos. Los vectores que se ven implicados en estas enfermedades van a surgir de un producto de copulación que van a generar un estadio reproductor, que son los huevos. Estos huevos van a eclosionar a estadios larvales y esos estadios larvales van a comenzar un pequeño periodo de crecimiento para posteriormente madurar en estadios de reproducción y maduración sexual, y no solamente en términos estructurales, y finalmente van a pasar a estadio de ninfa y a estadios de machos y hembras adultas. En este preciso momento vamos a explicar sobre la Rickettsia spp. Algunas características de este grupo es que pertenecen a la familia Rickettsiaceae, donde también hablamos de las que son Orientia, Coxiella y Ehrlichia. Son cocobacilos gram negativos pleomórficos que se pueden presentar como cocos, bacilos o hilos. Son inmóviles, aerobios, no esporulados y son patógenos intracelulares obligados. Tienen tropismo por las células que revisten los vasos pequeños y fuera de la célula van a perder esa capacidad infecciosa. Hablamos de que el humano es el huésped accidental, por lo tanto no va a haber transmisión directa de persona a persona. Y los vectores implicados hablamos de ácaros, garrapatas, pulgas y piojos. El modo de infección es por medio de la picadura o por contaminación de heridas localizadas en la piel o mucosas con vectores aplastados o sus heces. Es muy válido aclarar que esta familia, Rickettsia spp, tienen una capa mínima de peptidoglicanos. Los lipolisacáridos son una endotoxina débil y contienen la fosfolipasa A, que eso es lo que les permite evadir el cefagolisosoma. Ahora bien, hablemos de la historia natural. ¿Por qué es tan importante ver en qué área geográfica es endémica? Resulta que dependiendo de la patogenicidad de la cepa y de las condiciones inmunológicas del paciente, en una etapa final se pueden presentar alteraciones neurológicas como delirio, parálisis y convulsiones, casos que frecuentemente finalizan como decesos. Entonces, así finalmente vamos a hablar de 4 especies muy importantes. La primera es Rickettsia rickettsii, Rickettsia conori, subespecie conori, Rickettsia prowazekii y Rickettsia typhi. En primer lugar tenemos a Rickettsia rickettsii, que es la responsable de la fiebre manchada en las montañas rocosas. El vector implicado es la garrapata Rhipicephalus. Es descubierto en 1919 por Simeon Bort Wolbach. Es la de mayor impacto y no produce toxinas. El tropismo por células endoteliales va a generar daño endotelial y consigo la exposición de pirógenos endógenos. Cuando hablamos de la epidemiología es que es endémica en el hemisferio occidental. Se distribuye geográficamente en toda América del Norte, como por ejemplo Canadá, Estados Unidos o México, en Centroamérica, como Costa Rica, Panamá, y parte de América del Sur, como es Colombia o Brasil. La incidencia de la fiebre manchada de las montañas rocosas tiene una variabilidad estacional. Su periodo de incubación es de 7 días, mientras que hablamos de la patogenia, es que como esta tiene el tropismo por las células del endotelio, estamos hablando de que va a haber una invasión de ese endotelio, va a haber un aumento de la permeabilidad que va a conllevar a edema. Esto puede generar hipovolemia, hipoproteinemia, hipotensión y trombocitopenia en el 50% de los casos. Las manifestaciones clínicas por la replicación de las bacterias en las células endoteliales con el posterior daño de estas y la extravasación de los vasos sanguíneos, como mencionamos anteriormente. Algunos síntomas implicados va a verse reflejado como es el malestar general, una fiebre maculosa, hipovolemia, cefalea, mialgia, lipoproteinemia por la pérdida de plasma de varios tejidos que puede llegar a hipoperfusión y fallo de los mismos. En el 25% de los casos puede desarrollar conjuntivitis, insuficiencia respiratoria grave, ictericia y afectación neurológica. En casos graves
puede haber fallo respiratorio o renal, miocarditis y necrosis de dedos de manos o pies. No hay escara en el lugar de la picadura y en el 10% de los pacientes el exantema está ausente. La morbilidad y mortalidad es alta si se retrasa el diagnóstico y el tratamiento específico. En segundo lugar, tenemos a Rickettsia prowazekii. Esta es reconocida por causar el famoso tifus exantémico epidémico, donde su vector va a ser el piojo corporal. En 1916 es descubierta por Enrique da Rocha Lima, que es un microbiólogo brasilero, quien denominó de esta manera el agente etiológico del tifus epidémico Rickettsia prowazekii en honor a Ricketts y Prowazekii, ambos fallecidos mientras investigaban la etiología del tifus. Esta especie es el único que puede matar a su vector y generar una infección latente que se puede manifestar después de años, mejor conocida como la enfermedad de Brill-Zinsser, donde se descubrió que se puede generar por una reactivación en el año 1913. Esta puede suceder por desnutrición, por enfermedades crónicas o por mala higiene. Rickettsia prowazekii se multiplica en el epitelio intestinal del piojo, que luego se desprende, se rompe y libera Rickettsiae en las heces. Está circunscrito a regiones montañosas del sur y centro de América, México, África Central y Oriental y algunos países de Asia. El hombre normalmente se va a infectar por medio de la picadura u otras heridas superficiales de la piel con las heces o con el piojo aplastado sobre el sitio de la picadura. También se puede adquirir la enfermedad a través de la inhalación de heces secas del piojo infectado o por contacto directo a través de las mucosas. Hablamos de que trata de un periodo de incubación de 30 días. Algunos síntomas se pueden dar entre los primeros 3 días, en los que va a haber fiebre, que normalmente es muy alta, desaparece a partir del segundo día. Luego encontramos ictericia, hemorragia, cefalea grave, escalofríos, mialgias, artralgias, anorexia, exantema petequial o macular, donde aparece en menor al 40% de los enfermos. También puede haber tos seca, delirio y una erupción que comienza en el tronco y se propaga periféricamente. Ahora bien, cuando hablamos de Rickettsia typhi, esta es la responsable del tifus murino o endémico, donde los roedores son su principal reservorio y los vectores pueden ser las pulgas de la rata o del gato. Stanislaus von Prowazek y Enrique da Rocha Lima descubrieron que el tifus es transmitido a través de las heces del piojo. Esta es próspera en zonas costeras y es lenta en progresar a una infección sistémica, y el tiempo es mayor para la aparición de síntomas, pero está la posibilidad del daño sistémico, particularmente en órganos viscerales, mucho mayor al de otras infecciones por riquecias. Normalmente dura menos de 3 semanas, incluso en pacientes no tratados. Tiene un periodo de incubación más o menos de 7 a 14 días y algunos síntomas son la fiebre, artromialgias, escalofríos, cefalea y un exantema maculopapuloso tenue, donde va a afectar el tronco y las extremidades, pero respeta las palmas y las plantas. También puede haber trombocitopenia, linfocitosis, leucopenia y anemia. Ya por último tenemos a Rickettsia conori, subespecie conori. Esta es la responsable de la fiebre botonosa, donde su vector van a ser las garrapatas. La enfermedad es descrita por primera vez en Túnez en 1910. Es endémica en el norte de África y el suroeste de Europa. Se ve muy común en primavera y verano y es la menos patógena de todas las riquecias. Tiene un periodo de incubación de 6 días. Algunos síntomas pueden ser fiebre alta, exantema, escara en el punto de inoculación, cefalea, mialgias, artralgias, hepatomegalia, conjuntivitis y esplenomegalia. En casos severos hay erupción petequial, problemas neurológicos, renales y cardíacos. Ahora, en cuanto a exámenes de laboratorio,
Vamos a hablar de que en estos pacientes se puede hacer serología. En el caso de una ELISA, por ejemplo, podemos hacer también una prueba de anticuerpos de fluorescencia indirecta o aglutinación. También podemos realizar el Western Immunoblot para confirmar esos casos de rickettsiosis. Podemos hablar de una tinción de Giemsa, que es la más utilizada y es donde mejor se visualiza el patógeno. También hablamos de la tinción Castañeda o la tinción Jiménez, en donde podemos utilizar como muestra de tejidos y permite visualizar las riquecias, pero no diferenciarlas a nivel de especie. También hablamos de la tinción de Gram, pero la tinción va a ser muy débil. O también hablamos de una biopsia que demuestra el antígeno. En principio, las muestras más adecuadas para el diagnóstico de la rickettsiosis son suero, sangre con citrato, contenido de pápulas o vesículas y biopsia cutánea de la escara de inoculación. En el caso de que haya afectación neurológica, también se debe recoger líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, también hablamos de cultivos y la selección de medios. Para el cultivo de la rickettsia se requiere el medio Minimum Essential Medium, sin antibiótico y suplementado con suero bovino fetal al 10%, 2 milímetros de glutamina y 0,2% de aminoácidos no esenciales. La incubación de los cultivos se lleva a cabo a 33-35 grados centígrados en ausencia de dióxido de carbono. Para Rickettsia typhi se requiere el mismo medio suplementado con suero bovino fetal al 2%. El diagnóstico definitivo de la rickettsiosis requiere el aislamiento e identificación de la especie a partir del cultivo, lo que supone con frecuencia varios días o semanas de espera. Después de 5 o 7 días de incubación se procede a detectar la presencia de la bacteria mediante tinción de Jiménez, inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos específicos o PCR. Pero, por ejemplo, el estándar de oro para el diagnóstico serológico de la rickettsiosis es la inmunofluorescencia indirecta, que es realizada para confirmar infección actual en 2 muestras que tengan diferencia mínima de toma de 2 semanas para demostrar un incremento de 4 o más veces el título de anticuerpos. Por otra parte, una técnica que puede ser utilizada en los primeros días de la enfermedad es la reacción de cadena de la polimerasa PCR para la detección de ácidos nucleicos de la bacteria. De esta manera, ambas técnicas se complementan para establecer un algoritmo diagnóstico oportuno. Algunos genes que son comúnmente analizados son los que codifican 2 proteínas de la membrana externa de las riquecias, que hablamos de ROMP-A y ROMP-P. Por otro lado, se han desarrollado recientemente una PCR-RLB, que en inglés es el de Reverse Line Blotting, que utiliza como diana el espacio intergénico 23S5S-ARNR, que junto a una hibridación en fase reversa utilizando sondas especie específicas, permite la identificación de la especie implicada sin necesidad de secuenciación. Cabe resaltar que este método es altamente sensible. Ahora bien, en el caso de que nos inclinemos por la técnica de inmunofluorescencia indirecta, la muestra será de suero y las condiciones de toma y envío de la misma es que la primera muestra se toma en la etapa aguda de la enfermedad, donde debe tener menor o igual a 14 días. La segunda muestra se toma mínimo después de 2 semanas respecto a la primera y antes de 3 meses de iniciados los síntomas, mientras que hay unos criterios particulares de aceptación para esta toma de muestras, donde el volumen mínimo debe ser de 500 microlitros, es importante que la muestra no esté hemolizada, lipémica o contaminada y se halle en tubo plástico u otro material que no se rompa y de cierre hermético. Ahora bien, si hablamos por otro lado de PCR, la muestra puede ser de sangre total o de tejido u órgano proveniente de una necropsia, de una biopsia o de líquido cefalorraquídeo. Si por ejemplo en el mismo caso hablamos de sangre total, el paciente debe presentar, además de los síntomas generales, exantema o extravasación de sangre y o hemorragias y o alteraciones gastrointestinales o neurológicas y cursar la etapa aguda de la enfermedad. Esto es primordialmente la primera semana de síntomas. Si la situación del paciente es muy grave o crítica, la muestra se puede tomar aunque exceda dicho tiempo de evolución. En caso de que la muestra sea tejido u órgano proveniente de una necropsia,
Puede ser de cualquier órgano, pero preferiblemente hígado, pulmón, riñón o vaso. Si hablamos de una biopsia, la biopsia cutánea de las lesiones macupapulares, vesículas o escara de picadura de la garrapata, así como el raspado con hisopo de la escara, vesículas o contenido de lesiones macupapilares, en la que se debe retirar la costra de la escara y colocarla en un tubo. En cuanto a la rickettsiosis, nosotros debemos tener en cuenta como diagnósticos diferenciales el dengue, la fiebre tifoidea, la malaria, el Zika, chikungunya, la hepatitis A, la leptospirosis, la toxoplasmosis, como los principales agentes etiológicos para hacer una buena correlación clínica respecto a este microorganismo. Frente a su tratamiento, tenemos en cuenta que el principal factor de riesgo asociado con la ocurrencia de casos graves o muertes es el retraso en la administración de la antibioticoterapia correcta. La gravedad de las enfermedades derivadas de riqueza es muy variada y su letalidad varía entre el 5 y el 40%. Frente a su abordaje terapéutico, tenemos las tetraciclinas tales como la doxiciclina vía oral o intravenosa en casos graves, los antibióticos por lo menos 24 horas una vez haya desaparecido la fiebre, los betalactámicos que permiten el control de la infección y la profilaxis con antibióticos o terapias incompletas que podría alterar las manifestaciones clínicas de la enfermedad, llevándonos a no ser tan precisos en el diagnóstico de la misma. En cuanto a su prevención, tenemos en cuenta el principal factor que es impedir la acción del vector sobre el huésped. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Evitando el contacto con los artrópodos teniendo en cuenta los sitios de mayor probabilidad de permanencia y zonas infestadas, matorrales y pastos altos. El uso de repelentes, insecticidas especialmente cuando se encuentren en zona endémica, y las mallas en las ventanas para impedir la entrada de animales a la casa y con ellos como segundo vector la entrada de la riqueza a nuestras vidas. Juntos con la riqueza, limpiar siempre su entorno, vacunar y desparasitar su mascota, fumigar regularmente tu casa y acudir a un médico siempre ante cualquier sospecha de mordedura de garrapata. Por su atención, muchas gracias.